Bueno, les doy la bienvenida a la tercera sesión de la segunda temporada de Diálogos en torno al libro y la lectura, que como saben es una actividad organizada por la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterra. El propósito de este espacio, que por ahora sigue siendo virtual, es dar a conocer distintos proyectos poéticos, literarios, artísticos, curatoriales y de investigación, a partir de un diálogo abierto en el que personas provenientes de diversos contextos conversen en torno a una temática en particular. Yo estoy muy contenta porque hoy día es la primera sesión de los diálogos dedicada al campo de la lingüística, que es una de las líneas de nuestra carrera. Y de hecho la invitada especial es Carmen Luz Maturana, que es diseñadora teatral y doctora en lingüística, que conversará junto a los profesores de nuestra escuela, Freddy Núñez y Valeria Cofré, en torno a los elementos semióticos propios del género del libro-álbum en el contexto de la literatura infantil y juvenil. Entonces los dejo y las dejo con Valeria y Freddy, que van a hacerle preguntas y guiar un poco la conversación con nuestra invitada Carmen Luz. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Megumi. Buenas tardes a todos y todas. Sí, para mí, junto con Valeria, que pensamos esta instancia, es una alegría enorme poder, primero, vincular los contenidos de los cursos que estamos dictando y relacionarlos con una invitada de lujo, como es nuestra querida Carmen Luz Maturana, a quien probablemente ustedes ya habrán leído varias de sus artículos en el contexto de los cursos que estamos dictando con Valeria. Bueno, un poco más para cuarto año, pero seguro que es un tema que nosotros ya hemos ido hablando en otras clases. Así que parto también dándole las gracias a Carmen Luz por su generosidad y porque fue muy receptiva ante esta invitación. Vamos a dividir la conversa en cuatro momentos generales. Primero, vamos a partir para poder componer un poco el ambiente de la conversación con una lectura en voz alta de un libro álbum. Ya le daré la palabra a Valeria, a quien hemos invitado a hacer esta lectura. Luego hablaremos en torno al concepto de libro álbum, que le haremos algunas preguntas y dialogaremos con Carmen Luz, pensando en algunos criterios, como los recursos multimodales presentes en el libro álbum, y también cuáles son las características particulares del libro álbum latinoamericano. ¿Sí? En base a estos cuatro momentos girará nuestra conversa. Muy bien, así que los dejo entonces con Valeria. Muchas gracias, Freddy, gracias, Megumi, muchas gracias, Carmen Luz, especialmente por aceptar la invitación de acompañarnos hoy. Se nos ocurrió partir así para poner un poco en ambiente, ¿no? Cuéntenme si ven ahí a pantalla completa el libro. Sí, perfecto. Entonces voy a leerlo para que empecemos a meternos un poco en el mundo del libro álbum. Les cuento algo. Ahí. No le tengo miedo a nada. Ni al lago, ni a las arañas, ni menos a las alturas. Pero hay una cosa chiquitita que me da miedo. La oscuridad. Un día, algo grande me despertó. Era Tot. Tot es grande, muy grande y peludo. Y le tiene miedo a todo. En la noche
Sus ojos brillan y ahora no me da susto irme a dormir. Todd ya no le tiene miedo a tantas cosas. Juntos tenemos aventuras peligrosas. Cuando Todd no puede venir a verme, yo me quedo pensando en él. Y en las aventuras que vamos a tener. Hace días que no veo a Todd. A veces siento que lo vi por última vez. Que todo fue un sueño o que lo inventé. Pero de vez en cuando encuentro un mechón azul al lado de mi cama. Mamá ahora me deja una lucecita encendida. Ojalá Todd sepa que ya no le tengo miedo a la oscuridad. Bueno, quisimos partir con esa lectura para darle pie a Carmen Luz y hacerle la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos proponer una definición de libro álbum, como para empezar a conversar? Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos, a todas. Después de haber leído de tu lectura, Valeria, de Todd, de Dominique Schwarzau, de una editorial independiente que se llama Gata Gorda Ediciones, creo que va a ser más fácil entender una definición de libro álbum. Me imagino que estoy proyectando, ¿no es cierto? Y si no es así, me lo dicen, por favor. Quiero ir dando esta definición y comentándola también. Por una parte, el libro álbum es un género híbrido, pero cuando hablamos de género híbrido, la referencia es a que es un género que presenta la narración en términos verbales, es decir, uno puede entender una estructura narrativa dentro de este tipo de texto, de este género en particular, este texto que vamos a analizar, Todd y otros. Y eso es bien importante. Podría ser un libro álbum que tuviese un componente verbal de tipo explicativo, ¿no es cierto? Una estructura de una explicación, pero la narratividad se da en la imagen. Después vamos a ver algunos elementos que marcan esa narratividad visual, porque si bien se introdujo, ¿no es cierto?, el tema de la lingüística, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer una conexión con los elementos visuales, que al igual que los elementos gramaticales en la lingüística, permiten generar un análisis primero y una interpretación de la visualidad. Entonces, como les decía, es híbrido porque el componente narrativo se puede realizar verbalmente, visualmente o mediante ensambles multimodales. Los ensambles son nudos, son conexiones intersemióticas, es decir, entre lenguajes semióticos, que a veces pueden incorporar el color. El color no siempre es un lenguaje y por lo tanto en el libro álbum a veces está codificado como un lenguaje y otras veces no. Además, es posible que se combinen patrones estructurales de un género con los patrones de otro, es decir, puede partir un texto específico con elementos, por ejemplo, explicativos y en algún momento hacer un quiebre hacia una narración en términos verbales y visuales.
Y la hibridez permite que la narración se produzca visualmente en cada una de las dobles páginas. Eso es bien interesante porque el libro álbum a nivel estructural o composicional, más bien dicho, se presenta en dobles páginas y en general, no siempre, como es un material estético, siempre vamos a poder encontrar alguna excepción, pero en general la estructura es de dobles páginas y es súper interesante porque a veces podemos ver esta doble página que en realidad no es una doble página, sino que interpretamos que son dos páginas distintas, pero el componente lingüístico es el que nos permite unificarlas. Entonces, como patrón general, el libro álbum tiene una estructuración en dos, digamos, en estas dobles páginas. Eso básicamente es, diría, lo más característico, junto con ser un género multimodal, que por lo tanto requiere al menos la imagen y el componente verbal para generar el significado. Una característica bien importante es que la narración no necesariamente se da a través del elemento verbal, aunque sí muchas veces sucede. Entonces por eso es un género híbrido, porque podría tener fragmentos o estar compuesto por otros géneros también. Eso básicamente podría ser una definición inicial. Me gustó mucho que abordaras la definición a partir de la realización de la narración en ensambles multimodales. Podríamos mirar que en el caso de Todd, por ejemplo, sí tenemos tanto lo verbal como lo visual, y también el color jugará en particular un papel muy, muy importante. ¿Te parece si miramos algunos ejemplos en las dobles páginas de Todd? Bueno, yo en realidad había preparado algunas imágenes de otros libros, álbum también, y al Perfecto. final he terminado con Todd, pero vamos ahí haciendo como un juego en la medida en que avanza el tiempo. Me gusta, bueno, primero, para quienes no conozcan el género libro-álbum, yo sé que aquí la gran mayoría lo conoce, pero eventualmente podría haber alguien que no lo conozca, entonces aquí se da lo que planteaba el profesor Freddy, ¿no es cierto? El ensamble. Si yo digo o yo leo El gorila se encariñó con Linda, no sabemos, por ejemplo, quién es Linda. Y al establecer la conexión con el elemento visual, entonces comprendemos este referente. Y eso es un ensamble, es decir, requiero el componente verbal y el visual para generar la asignación de significado. Algunos elementos bien importantes, por supuesto que esto no son todos, es como que lo viéramos desde el punto de vista de la gramática. Perdona, aquí, Carmeluz, que te sí. interrumpo un momento, solo para localizar, antes de que sigas, para localizar el ejemplo que pusiste, Perdón. que es una captura de Cosita Linda, ¿no? De Anthony Brown. Sí, es que como en esto de Zoom, ahí no se generó el ensamble, pero yo pensé que le estaba presentando la imagen. ¿Era así o no? No. Sí, la estábamos viendo, pero solamente para localizar de qué obra se trata. Perfecto, sí, claro, Cosita Linda de Anthony Brown, exacto, un maestro del género libro-álbum. Y me voy a ir apoyando entonces con algunos elementos para entender. Por ejemplo, una noción importante, aquí pongo algunos elementos para quienes estén más avanzados en el entendimiento de este género. No es que las categorías estén solas, sino que apuntan a una representación del mundo, a una representación de relaciones interpersonales y también a la composición general. Pero básicamente lo que me interesa es lo que está a la izquierda y ir viendo algunos elementos que son clave. Por ejemplo, los vectores. Los vectores son líneas reales o imaginarias también, que no siempre están marcadas en la visualidad, pero sí pueden ser inferidas, que conectan a un participante con otro. Entonces aquí podemos ver algunos vectores bien poco atrayentes, pero aún así, el primero me está marcando que A se dirige a B. Con esto quiero decir que el libro álbum tiene vectores que me permiten entender la narración. Y aquí vemos, por ejemplo, uno. El componente verbal nos dice que la niña está dormida y Gato Azul cuida su sueño. Entonces el vector, que es esta línea, como les digo, real o imaginaria, permite esta conexión y la interpretación de qué es lo que cuida Gato Azul. Este es un libro para primeros lectores muy simple en cuanto a su componente verbal, por lo tanto es un buen ejemplo para comenzar. Aquí vemos entonces, empieza el conflicto,
aparecen estos animales y nuevamente el vector de mirada. Y luego acá presento una síntesis de las 4 páginas que generan el conflicto, donde vemos estos vectores, que son estas líneas rojas que yo he marcado, que son un elemento fundamental en la narración visual. Luego sigo con otros elementos que serían también relevantes, además de los participantes, como veíamos recién, cómo se conectan estos participantes a través de estas líneas. Otro elemento apropiado que nos da información, si bien no es la información más relevante, pero es información finalmente contextual, son las circunstancias. Nosotros entendemos que estos animales que se le aparecen a interrumpir el sueño de la niña y que son también aquí enfrentados, por así decirlo, por Gato Azul, tienen muy poco componente verbal, y el conflicto entonces se va dando por los vectores y también por las circunstancias que nos permiten entender que está, en este caso de noche, esas estrellitas nos marcan la noche. Luego seguimos con los distintos animales que interrumpen el sueño de la niña, y las circunstancias aparecen entonces aquí especificadas con el sol. Y aquí vemos este típico ejemplo donde les decía que si bien uno, si se fija solo en el elemento visual, vemos nada más que 2 páginas distintas, es el componente lingüístico el que permite establecer entonces la conexión entre una página y otra. Sol, sol, la niña despertó. Y Gato Azul está dormido. Y ahí termina esta pequeña narración multimodal, pequeña digo por el componente verbal, pero en realidad, si se fijan, la narración está dada entonces por ejemplo acá, los vectores. Lo que hace que nos veamos aquí acción y movimiento, y el problema y el conflicto, efectivamente está dado por el elemento visual, no por el elemento verbal. No sé, Freddy, si tienes tiempo, si quieres que sigamos viendo algunos otros elementos, o tienen alguna como intención de guiar hacia algún lado en particular lo que hemos visto, que es el mundo representado. Sí, sí, a mí me parece súper interesante, y a lo mejor sería bueno a lo mejor darle una vuelta más a lo que tú planteas acá, como que a través de los vectores, digamos, a través del elemento visual, en este texto en particular se representa el conflicto. Eso me parece súper interesante porque en el fondo, y en el fondo vamos a tener que todo el peso, por así decirlo, del conflicto narrativo va a estar puesto en lo visual. Y cómo, no sé si a lo mejor me estoy yendo para otro lado, pero si tú tienes, o nos podrías contar un poquito qué pasa con la lectura de estos elementos visuales. O sea, ¿se leen también en estos sentidos, en estos vectores, se van realizando estas lecturas así, en fondo siguiendo la mirada de los participantes? Esa es la pregunta que me surge. Claro. Está buenísimo. Perdón, un poco antes, estoy puro interrumpiendo, pero les estoy compartiendo simultáneamente en el chat algunas, como especificando las obras que nos está mencionando Carmen Luz, junto con algunos vínculos a YouTube donde pueden encontrar lecturas en voz alta de esta obra. En particular, Carmen Luz nos mostró, bueno, partimos con la lectura de Tot, de Editorial Gata Gorda, que también se las compartí, una editorial a la que hay que apoyar sí o sí. Y luego vimos Cosita Linda de Anthony Brown y un ejemplo de El Gato Azul, de Soledad Sebastián. Y me encantó la pregunta de la Valeria, porque es muy interesante mirar cómo los vectores también son como fuerza de intención, ¿no? en la narración. De hecho, lo que plantea la teoría multimodal es que los vectores son el equivalente a los verbos dentro de la gramática. Entonces, el elemento que genera el movimiento en la visualidad está dado por los vectores. Y básicamente son vectores de mirada y de desplazamiento. Esta en particular no es una lectura que tenga demasiados movimientos, pero por ejemplo, si me salto hacia aquí, miren ese vector. Esto es Lili Lana.
la línea punteada es un elemento fundamental para la narración. Lili Lana es una oveja que es distinta a las demás, se aburre con el rebaño, le parece una lata, ella es activa, entonces todo el día se está moviendo, y podemos ver entonces un movimiento. Aquí, por ejemplo, cuando todas duermen, Lili cuenta estrellas, y es el vector de mirada, y el brazo, la manito, no sé, porque es una ovejita media humanizada de alguna manera, la que genera entonces esta conexión, la narración en términos visuales. Bueno, miradas, por ejemplo, y acá miren cómo es ese vector el que desencadena la acción, por así decirlo, de esta oveja, que no les voy a contar mucho, lean la historia, es muy entretenida, Lili Lana. Ahí por eso puse el paréntesis. Los vectores son fundamentales, siempre, no en esta narración, sino que siempre en el libro o álbum. Incluso aquí yo estoy mostrando otro tipo de vector, que no tiene que ver con el mundo representado, sino que es un vector que se conecta con la audiencia cuando viene el conflicto. Y ahí nos convierte a nosotros en Lili Lana, porque el texto verbal dice, hasta que escucha que alguien la llama, Lili Lana despierta y nos mira. Entonces, ese vector no conecta a los participantes internos, no tiene relación con el mundo narrativo en relación a conexión entre participantes, pero se conecta con nosotros, con la audiencia, con los lectores, y nos convierte en Lili Lana. Entonces sí, en particular los vectores son elementos fundamentales para establecer la narración y para también generar distancia o cercanía social con los lectores. Por ejemplo, aquí hay un vector con la audiencia, como les decía, y bueno, ahí va el vector, ya no les digo mejor todo lo que pasa para que vean, pero sí, es un elemento fundamental el vector. Y pensando también por ejemplo, en Gato Azul, primeros lectores, el componente verbal son unas onomatopeyas, básicamente. Entonces, es la visualidad, y bueno, por eso también el libro álbum es un material tan importante en los procesos de alfabetización escolar, porque si el lector o el niño o la niña ve solamente la imagen, no logra entender bien qué pasa, y ahí hay como una interacción hacia lo lingüístico, hacia lo verbal, que es natural, es por la necesidad de entender de qué se trata la narración. Oye, y también he visto, bueno, tal vez adelantándome un poco a algunos de los temas que planificamos hacia el final, pero me llama mucho la atención particularmente el Lili Lana, en comparación con otros de los libros álbum que mostraste, como también el componente verbal es parte de la visualidad, ¿no? A veces los autores eligen utilizar letras manuscritas, otras veces eligen ciertas tipografías que pueden ser con serifa, sin serifa, o a veces es parte, ¿no?, del tramado de lo visual. Eso es muy interesante, como acá, por ejemplo. Sí, fíjate que eso es una característica de cómo se inserta voy a hablar de la tipografía, pero Sí, obviamente hago referencia al contenido verbal, cómo se inserta en el libro álbum latinoamericano. Y esto lo he conversado con Len Answorth, un investigador muy potente en el ámbito de la multimodalidad, hay un libro de Painter, Martin y Answorth sobre el libro álbum anglosajón, y esta característica es propia del libro álbum latinoamericano, esta posibilidad de tener, primero que la tipografía va inserta dentro de la imagen, como por ejemplo el transformarse en escritora o sencillamente para sentirse libre, pero también el que se convierta en un elemento más de la visualidad. Eso no es tan evidente en el libro álbum anglosajón. Así que ahí hay una característica bien particular nuestra. Y era interesante porque discutíamos a qué se debía eso, esta como libertad. Y en realidad no tenemos una respuesta, pero para mí tiene que ver con la tradición editorial anglosajona, ¿no es cierto?, que de alguna manera va marcando un modelo. Aquí tenemos mayor creatividad dentro digamos, de esa línea editorial, y también la posibilidad de que
o la característica de que muchas veces, o la mayoría de las veces, el rol del narrador, o del escritor, mejor dicho, y del dibujante o el ilustrador es el mismo en nuestra literatura. Algo que no sucede en el libro álbum en inglés, donde hay un rol para el escritor y hay otro para quien genere la conexión con la visualidad. Entonces, si bien las grandes categorías son las mismas, en el detalle, como en la delicadeza de los sistemas que se observan, podemos ver estas características. Oye, ¿y esto tendrá que ver con cómo se representan los procesos mentales y discursivos entre el libro álbum, o las diferencias de aquello entre el libro álbum latinoamericano y el anglosajón? Bueno, sí, mira, de hecho, tengo aquí un PowerPoint, a ver si puede ser un poquito latero, quizá ustedes me dicen, pero que les quiero mostrar los sistemas de estos autores, Claire Painter, Jim Martin y Len Answorth. Entonces, por ejemplo, esto es el sistema que ellos marcan. Entonces aquí al final es cuando empiezan a ver las caracterizaciones propias. Por ejemplo, esto ellos no lo tienen. Ellos plantean el componente verbal dentro de la imagen, por supuesto, o en el fondo blanco, pero empieza a ver esta característica que, no sé si lo observan, tenemos como dos niveles de componente verbal. Uno propio de la narración y otro estas proyecciones que dices tú a través en general son globos en la literatura anglosajona, pero en nuestro material como proyecciones del discurso dentro de la imagen. Entonces eso es súper interesante. Ahí lo veo como la diferenciación entre un nivel y otro, por así decirlo, el texto como la narración, pero el texto dentro de la imagen también, como observamos ahí, por ejemplo, con Tot, el dibujo de Tot en la pared, pero también está esto que abajo, que es Tot es grande, muy grande y peludo, parte de la narración. Entonces, o esto aquí en La verdad sobre las sirenas también. Bueno, aquí apunto con esto, es que después de haberlo conversado con Len Answorth, nos damos cuenta que en el ámbito en particular, el foco mío ha sido el libro álbum chileno, pero también hemos podido confrontarlos con otros materiales latinoamericanos, y nosotros tenemos como dos niveles de texto. Entonces, por eso digo que podemos, en la delicadeza de los sistemas, ver características propias. El texto principal y también el texto como comentario. Y se dan esos dos niveles en este diseño que puede parecer complejo. Lo que quiero mostrar es cómo empieza a haber características propias del libro álbum, o estas flechas que ustedes ven acá, estos paréntesis, que no son gratuitos. En el sistema de libro álbum en inglés se da de manera dicotómica. El diseño gráfico, cuando incorpora el componente tipográfico, es proyectado o es expandido. Es una u otra, mientras que en el caso nuestro necesitamos poner este corchete, que significa que pueden ser las dos opciones simultáneamente. Entonces, es súper relevante para mí ver cómo, si bien los grandes sistemas operan en la literatura en general, hay particularidades que son propias nuestras, y la teoría multimodal llama a eso, a entender cuáles son los grandes elementos o las grandes categorías que son similares, pero siempre nos llama y nos invita a ver cuáles son las particularidades locales. Yo creo que ahí hay un trabajo bien interesante que nosotros podemos hacer desde nuestros propios análisis. Es verdad, de hecho, lo que nos cuenta, y también la sistematización desde la teoría, ¿no? Yo creo que abre también muchas posibilidades para nuestros estudiantes en términos del análisis multimodal, porque, por ejemplo, de los estudiantes de Valeria o mis estudiantes que están aquí hoy, a algunos les ha interesado mucho más autores más canónicos como Maurice Sendak o como Anthony Brown, donde uno ve también que el componente verbal ocupa un lugar como alejado como de lo visual. Incluso a veces ocupa media página en blanco donde solamente aparece lo verbal, en oposición a autoras como Isol o como Paloma Valdivia,
donde lo verbal está dentro de elementos de lo visual, no sé, el texto Sí. verbal está en una bolsa, en una nube, dentro de los personajes, y eso es, efectivamente, eso es muy interesante, ¿no? Exactamente, sí. Eso entonces es como una invitación también a ver nuestras propias realizaciones, nuestro propio material, porque el análisis multimodal es materialista, en el sentido de que siempre observa el material y permite también entender otras características que también son bien locales, por ejemplo, el uso del color. Ellos plantean, cuando digo ellos me refiero a este libro bastante importante de Painter, Martin y Ashworth sobre libro-álbum en particular, donde desarrollan sistemas. Ellos plantean más bien por un ámbito más operativo, dicen, para que pueda ser aplicado en el sistema escolar, la conexión del color a través de lo interpersonal, pero en nuestros textos, y que es más claro que lo que presentó Valeria, el color crea mundo, el color establece conexión con la audiencia, y el color también estructura el recurso como un todo. Entonces, quizás eso me gustaría mostrarle. No sé si tenemos tiempo, Freddy y Valeria. Sí, sí, démosle. Yo justo iba a tirarte un poco para allá la conversación, ¿Ya? porque como tocaron a Isol también, me vino a la cabeza esta cosa como de salirse de los límites, ¿no? Yo creo que está eso, ¿no? Cuando metemos el texto como parte de la ilustración, pero Isol también tiene esto de que el color se superpone, ¿no? Como que en las líneas del trazo y el color es como que estuvieran puestos, se sale de los bordes, ¿no? Y todo como que excede la... Entonces Sí, pareciera que sí. también hubiera un tratamiento, tiene libros también, Isol particularmente como con dos colores. Por ejemplo, estoy pensando en tener un patito es útil, Sí. que está hecho con dos colores, o sea, hay varias cosas que tienen que ver con el color, cómo se usa. Entonces justo quería ir como para llevar la conversación al color. Sí, de Claro, hecho, claro, hay autores donde uno podría identificar un color que construye la experiencia, un color que es un recurso interactivo, pero hay algunos autores, a mí me pasa con Isol, que ella ocupa paletas de colores, eh, que tienen también, un sentido en lo ideacional, ¿no? Entonces, que es súper interesante. claro, quizás ahí sería también un trabajo a hacer, indagar en ese patrón de composición particular del estilo de Isol, ¿no es cierto? Cómo va generando Sí. un patrón propio, porque hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros géneros, al ser un género estético, que tiene un componente estético, no hay un patrón que sea extensivo a todos los libros álbum, sino que responde, eso es súper interesante, un patrón que surge de ese propio libro. Entonces, sí, el color no siempre es un lenguaje, y yo creo que también habría que tener como esa consideración de, si les interesa abordar el tema del color, la teoría multimodal empieza con el trabajo de Vasily Kandinsky, de principios del siglo XX, pintor ruso, y toda su teorización, y luego Van Leeuwen se dedica con otro texto en particular sobre el color. Se los podría mencionar después. Y yo creo que la clave en relación al color es eso, se trabaja con paletas de color. El color no tiene un significado que sea único, sino que es único en relación a ese recurso, al recurso que uno esté analizando. Entonces se observan las paletas de cada recurso y las preguntas son, ¿el color genera mundos? ¿El color establece conexión con los lectores? Siempre establece conexión con los lectores, esa es como una respuesta que siempre sí. Y el color organiza el recurso como un todo. Entonces, cuando eso sucede, estamos frente al lenguaje como un modo semiótico, al color como un modo semiótico o un lenguaje. Y eso se observa súper claramente en Tot. Tot me permite entender cuáles son los personajes, los mundos de los personajes, en el azul y el rojo. Y aquí vemos que si lo ponemos en blanco y negro, o sea, sencillamente perdemos, en gris, en gamas de grises, perdemos esa diferenciación de los dos mundos. También están las circunstancias locativas y va dando pistas del significado muy potente. Cuando la niña está solo con azul, ella tiene miedo, cuando la imagen es solo azul.
Cuando aparece la luz, es un valor muy importante la luz, la niña empieza a perder ese miedo. Y aquí vemos cuando hay luz, la niña no tiene miedo. Entonces, esos son valores paramétricos, se llaman. No voy a entrar en esas categorías porque son muchas, pero la luminiscencia es uno de esos valores. O también es muy impresionante cómo Todd permite estructurar, observar más bien dicho, la estructura narrativa a través del color. O sea, hay una orientación que es en azules y rojo. Hay una complicación, el problema, en azul. Hay una evaluación y una resolución que va dando paso entonces hacia el verde, y luego la resolución se da en el texto en la medida en que entra el verde y se posiciona hasta la evaluación final, que es el verde monocromo. Entonces, en este texto sí es muy... es un lenguaje, es un código semiótico, el color. Genera mundo, establece conexión con los lectores y organiza el recurso como un todo. Estos son los 3 textos que les quería mencionar si les interesa trabajar y informarse respecto del color, porque no son las impresiones que me genera a mí el color, sino que es cómo el color se posiciona en ese recurso analizado para generar mundo, para generar conexión con la audiencia y para estructurar el recurso como un todo. ¿Crees, Carmen Luz, Sí. ¿Crees que ¿Crees que No, no. prototipica esta relación con los colores desde una perspectiva más cognitiva, por ejemplo? O la relación del azul o de los colores cálidos con emociones como la tristeza, el miedo, o de colores, de colores fríos con la tristeza, el miedo, o de colores cálidos con emociones como el amor. ¿Te parece que hay cierta prototipicidad ahí a nivel como cultural, cognitivo? Bueno, justamente la teoría multimodal plantea lo contrario, plantea que no nos centremos en los componentes cognitivos, por lo que le sucede a cada uno, sino que nos centremos en el material, y entonces dentro de ese material, esa paleta de color asume un significado. Entonces no es que el azul siempre sea algo, en este caso, por ejemplo, el azul es el miedo. El azul cuando está solamente el azul monocromo, sin otro elemento. Cuando el azul está con rojo, es tranquilidad. O cuando el azul está con luz, cuando aparece la luz, también hay tranquilidad. Entonces, esa es digamos, la propuesta, sin, por supuesto, abandonar el elemento cognitivo. No estoy diciendo que no sea relevante, pero la teoría multimodal se centra en esta postura materialista y en observar siempre las paletas de color y cómo operan dentro de ese recurso, porque eso también es importante, entender que el color opera dentro de ese recurso y ese significado es para ese libro en particular. Sí, eso es clave para poder entender el modelo, lo que estáis mencionando. Y también esta pregunta que te comento surge de conversas que hemos tenido con los estudiantes, porque a muchos les ha interesado la relación entre el color y las emociones. Que es una pregunta, me parece muy interesante también a la luz del potencial del color como modo semiótico. Sí, bueno, el Kandinsky dice que sí, que en el fondo el color siempre va a generar algo en la audiencia o en los espectadores, pero eso tiene que ver con las propias experiencias psicológicas que nosotros hemos tenido con ese color, con esa asociación. Y lo que sí es interesante que plantea que las dicotomías de color, es decir, esto voy a hablar aquí como desde la perspectiva de Kandinsky, un pintor, entonces él dice que esa es la vía por la que el color llega al alma, cuando se dan en dicotomías, en sus palabras, que son profundamente distintas, como el azul y el rojo, el verde y el rojo, el amarillo y el azul, porque él sitúa como el extremo el amarillo, la vida, y el azul, la muerte. Entonces, es súper interesante porque nos dice que eso está en todas las fiestas populares de la humanidad, esa forma dicotómica. Yo creo que ahí hay un mundo también a explorar y es muy relevante el color en el libro álbum latinoamericano, cómo se posiciona. Sí. Podríamos conversar en esto, nos quedan algunos minutos antes de las preguntas. Perdona, iba a mostrar algo, dale. Sí, mira, como para sintetizar lo que hemos hablado, dale. El modo verbal y el modo visual siempre aparecen en conjunto para generar significado en el libro álbum. Pero el color no siempre es un modo, es decir, el color no siempre es un lenguaje semiótico.
a veces se vincula con el modo verbal, a veces se vincula con el modo visual, por ejemplo, en el modo verbal a través de la tipografía. La tipografía también tiene color, pero a veces no. Entonces eso es importante tenerlo presente, de que no siempre es un lenguaje semiótico. A veces está como para generar el mundo, pero no necesariamente se codifica con un significado. ¿Estáis sin audio? Estaba muteado, perdón. Te iba a preguntar, como nos queda, yo creo, un par de minutos antes de poder pasar a las preguntas de la audiencia, te iba a preguntar si podíamos profundizar en algunas otras características del libro álbum chileno y o latinoamericano, además de lo que ya comentamos sobre la tipografía y los procesos mentales y discursivos, ¿no? Sí, mira, a ver, quizás es súper relevante también, me voy a ir hacia atrás, la composición y la continuidad de los recursos visuales como un todo. Eso creo que es relevante porque es una característica de la literatura multimodal y en particular del libro álbum. Entonces, en Es así, de Paloma Valdivia, me imagino que lo conocen, lo han leído, no me voy a detener en el libro, pero vemos aquí la portada y estos elementos como la portadilla, ¿no es cierto?, que uno como adulto en general no lo leería, pero es súper relevante lo que pasa acá también. Y obviamente lo que pasa en todo el libro, pero me quiero fijar en estos pequeños detalles, porque, mira, acuérdense la portada, por ejemplo esto que les mostraba acá. Ahí, el gato y el pajarito. Esos nunca aparecen como mencionados en términos verbales, pero son fundamentales en la narración. Aquí entonces este personaje que se persiguen y acá ven cómo cambió la contraportada, o las últimas páginas, digamos, el colofón. Ya no es la tía quien lee, sino que es la niña, y la tía está con alitas porque, como este texto es de los que vienen y de los que van, de los que nacen y de los que parten. O esto, por ejemplo, ¿qué pasa aquí y qué es lo que pasa al final? Creo que eso también es bien relevante observar cómo los recursos se observan a lo largo, o sea, perdón, cómo los elementos se observan a lo largo del recurso. Aquí vemos una secuencia narrativa completa, que es solamente visual. Estos personajes nunca han aparecido, no aparecen nunca en términos verbales. Y aquí yo junto esta secuencia, pero obviamente va con muchas páginas interiores. Sí. O cómo el pájaro persigue como el gato persigue al pájaro a lo largo de todo el recurso, y esto nunca se menciona en términos verbales. O aquí vemos, por ejemplo, esto también. Entonces, aquí hay narración, pues, ¿ves? Ahí hay un vector, hay narración, pero no hay una narración verbal, sino que solamente visual. Yo diría que esos son elementos también bien característicos, observar cómo se despliega el recurso como un todo. Y quizás, voy a irme bien al final, esto es una representación de un ensamble a partir de la observación de sistemas lingüísticos, verbales y visuales. Podemos llegar a un modelamiento, por así decirlo, de lo que es un ensamble. Algunos elementos, como los que están en amarillo, generan conexión con la audiencia, pero algunos elementos generan distancia social con la audiencia. Y eso es una característica para mí del libro álbum, según lo que yo he observado, como que la imagen es muy naif, la imagen siempre es suave, el color, y el componente verbal a veces aborda temas que uno diría que no parecerían como tan interesantes para una audiencia infantil. Así que creo que eso también es bien característico del material. Sí, es cierto, es cierto. Demos la palabra de repente a la palabra. audiencia, si no, yo tengo todas estas preguntas que quiero hacer. Sí, es verdad, es verdad. Y también vamos a estar leyendo las preguntas del chat, pero abrimos la palabra también en estos minutos para que podamos dialogar con Carmen Luz a partir de sus preguntas. Pueden activar sus micrófonos con libertad. Vamos a preguntarle a Cata, a Kate, que está levantando la mano. Adelante.
Bueno, hola. Es que me surge una duda sobre el libro álbum como categoría. ¿Necesariamente la parte verbal debe ser muy breve para que sea categoría de libro álbum o puede ser extendido? No, no necesariamente, depende de cuál es como el lector ideal al cual se dirige, ¿no? También hay libro álbum para adolescentes, incluso hay libro álbum que no tiene componente verbal, entonces es relativo, es como todo recurso estético, ¿no es cierto? Están todas las posibilidades ahí abiertas, no hay nada que esté condicionado de antemano, y creo que eso es lo que se vincula finalmente a la literatura. Aquí hay creación, por lo tanto, todo puede ser. Y cuando pensamos solo en el elemento visual, ¿por qué es multimodal? Justamente por lo que hemos visto. Porque no es solo la imagen, sino que es el color también dentro de la imagen. La visualidad o la imagen como un lenguaje tiene ciertas características que no son homologables absolutamente al lenguaje verbal. Y una de esas es que el color va dentro de la imagen también, contiene uno dentro del otro. Así que, en general, el libro álbum está pensado para una audiencia, unos lectores infantiles, pero también hay libro álbum muy interesantes para, como literatura juvenil, y como les digo, incluso sin componente verbal. Igualmente, claro, hay Muchas también en algunos libros álbum, entiendo, Carmen Luz, como una opción por ciertas estructuras gramaticales o sintácticas, por ejemplo, por oraciones simples en vez de oraciones complejas o compuestas, por cierto tipo de léxico, muy poco léxico infrecuente, por ejemplo. Eso sí, hay cierta orientación igual en algunos libros álbum, ¿no? Sí, y es como justamente la conexión de todo lo que sea deíctico o elementos que necesitas como conexión con el contexto para entenderlo, ahí se arma el ensamble, ¿no es cierto? Entonces, esta es mi amiga, pero uno no, si dices solamente el componente verbal, no sabes qué es lo que es esta, necesitas el componente visual para entender quién es esta. Entonces eso también es bien característico. Javier Díaz también está pidiendo la palabra. Sí, Javier. vamos con Javier y luego con Megumi, que también tiene una pregunta. Hola, muchas gracias por esta instancia, antes que nada. Mi pregunta radicaba en esto últimamente, a partir de un libro que salió hace poco de Macarena García, que se llama Enseñando a Sentir, repertorios éticos en la ficción infantil. Es un libro que pone en harta encrucijada y en crisis la idea del libro álbum, sobre todo en esta idea de los usos pedagógicos, instructivos que se les puede dar al libro álbum porque tiene una potencialidad semiótica que hace que, por ejemplo, existan libro álbum de todo, como libro álbum de cómo, no sé, cómo comportarse, cómo ir al baño, como literalmente hay como un boom editorial de libros álbum como para todo y tiene un boom como de un género relativamente nuevo. Entonces, mi pregunta es cómo dentro de su investigación ha visto esta tensión que hay entre considerar el libro álbum más como un género con su potencial estético frente a esta otra visión que es considerar el libro como de una manera como pedagógica y sobre todo pensando en, no sé, como en este boom del mercado editorial que incluso como que ponen nombres así como guías para y se sustentan como mucho en los dibujos y se pierde un poco como la estética. Y también igual es como la pregunta si la literatura debería ser como un espacio de uso, un espacio que te enseñe cosas o un espacio como para reflexionar sobre lo acontecido. Bueno. Mira, agradezco la pregunta, Javier. En realidad no he leído el texto de Macarena García, pero para mí el libro álbum es antes que nada literatura. Entonces, no estoy planteando ni creo la instrumentalización del libro álbum para la pedagogía. Lo que pasa es que eso es posterior, una vez que haya lectura, que hayamos disfrutado, que entendamos el material como literatura, posteriormente a eso,
desde mi punto de vista viene el elemento más didáctico, pedagógico. No considero que haya que instrumentalizar la literatura para objetivos específicos, pero sin embargo, por ejemplo, el libro de las sirenas, empieza así: las sirenas son mitad pez, mitad mujer. Para mí ese verbo, el son, está ya dando toda una posibilidad de taxonomías que son súper interesantes de abordar en los primeros años de enseñanza básica. El cuarto básico, el currículum lo menciona. Entonces, una vez que ese libro se ha leído, se ha disfrutado, podría ser que viniese el componente, en este caso, de cuál es el verbo, qué tipo de verbo es el que me permite a mí generar clasificaciones, por ejemplo. Pero nunca al revés. Primero es literatura, después vienen los potenciales usos que uno le pueda dar. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, como estaba pensando sobre lo que comentaba Javier, cómo está o pensando en la literatura infantil clásica, que tiene claramente una intención más moralizante, ¿no? Versus la nueva literatura infantil. Pero, perdón, vamos a entrar en una discusión, pero nosotros tuvimos esta conversación en el curso nuestro de edición, tuvimos un par de clases dedicadas a este tema en particular. En el fondo es como, bueno, cómo definimos la literatura infantil y juvenil, especialmente la infantil. Sí. Y tuvimos una discusión bien interesante, leímos varias cosas y finalmente, claro, el elemento moralizante es un elemento que históricamente ha definido la literatura infantil, pero que claramente para uno que está como en la otra vereda, ¿no? Que está como un poco trabajando desde el ámbito literario, te produce así como cierto escozor, ¿no? Pensar que esta instrumentalización de la que hablaba Carmen Luz de la literatura. Y lo otro que hablamos, por ejemplo, que también me parece súper interesante en el libro álbum, es los temas, por ejemplo, que se pueden abordar o no en la literatura infantil. Y temas, por ejemplo, tú pusiste el de Paloma Valdivia, es así, que es un texto que habla sobre la muerte, sobre la vida y la muerte, no solo de la muerte, sino que la vida y la muerte. Entonces uno piensa, bueno, ese es un libro, yo ese libro se lo he leído a mi hijo de guagua, digamos. Y es un libro que, y creo que pasa también con el libro álbum, que tiene como varias lecturas, en el fondo como estos libros que van de alguna manera leyéndose distinto en diferentes capas y en diferentes niveles de profundidad, en la medida en que el lector va siendo otro, creo yo. Sí, sí. Se va pudiendo leer, por ejemplo, en la historia del gato con el pájaro, que el gato se come el pájaro, en el fondo. Esa lectura, no sé si un niño muy chico la hará, alcanzará a llegar a ese detalle. No sé a cuánto, digamos, de la pregunta o la reflexión sobre la muerte llegará un niño cuando lee eso así, pero es un buen libro para abrir ese tema de conversación. Entonces al final llegamos a la conclusión de que no hay temas como vetados, exacto, digamos, para los niños, sino que hay quizás tratamientos, ¿no? Y que el tratamiento finalmente lo que filtra, porque esto lo decía Sendak, ¿no? Como que finalmente los niños quieren lo mismo que uno, quieren buena literatura. Claro. Mientras el libro sea bueno, en realidad de qué se trata, como que pasa como un poco a segundo plano. O sea, hay libros muy buenos sobre ir al baño, por supuesto, claro, pero también hay libros muy buenos sobre temas como la vida y la muerte. ¿Sí? O sea, como toda buena creación artística, pues tiene múltiples niveles. Ahora, igual es interesante en esa 100, Paloma Valdivia, nosotros con la profesora Miley Ou de la Universidad Católica observamos niños de primero, segundo, tercero y cuarto básico, como indagando qué veían. El personaje principal hasta tercero básico es el gato y el pájaro. Es eso lo que los niños ven. Y es súper relevante porque el gato tiene siempre vectores hacia la audiencia. Sí. Entonces no es los que vienen y los que van. Y eso también se correlaciona con cómo los niños también van comprendiendo el tema de la muerte. Es súper interesante entrar por ahí y yo creo que los niños nos tienen que enseñar a nosotros a leer, porque ven los detalles que nosotros no vemos solo lo verbal y nos vamos perdiendo, por ejemplo, toda esa historia del gato y el pajarito. Yo me acuerdo también, perdón, la anécdota personal, mis alumnos me odian por esto, yo creo, pero siempre me acuerdo cuando yo le leía a mi hijo la Bella Griselda,
y que, y que perdían la cabeza los pretendientes, pero literalmente perdían la cabeza. Una hermana mía como que se espantaba, me decía, pero este cuento es terrible. Yo le decía, pero es un cuento. Y a mi hijo le encantaba y lo leía como literatura en el fondo, no veía como lo truculento Claro. que el adulto veía en el relato. Entonces eso Bueno, pasa y también, ¿no? el juicio adulto sobre la nueva literatura infantil y juvenil, no sé, encontrar un poco macabro, por ejemplo, donde viven los monstruos, esto lo hablábamos con mis estudiantes, pero no encontrar macabro que la Caperucita Roja o Hansel y Gretel, o sea, que son muy oscuros, ¿no? En una lectura como más adulta. Bueno, y también quería comentar brevemente, yo tuve la experiencia de mediar con un niño, es así, en su proceso de duelo por la muerte de un abuelo. Y fue una experiencia muy profunda también, para mí y para él, o sea, mediado por esta obra literaria, ¿no? Que nos ayudaba también a hablar sobre este tema, a visibilizar lo que a él le estaba pasando. Entonces también, sin ser un libro moralizante, pero que ayuda a mediar ciertos temas altamente complejos. Y con este tema estoy pensando no solamente en Paloma Valdivia, también en El Patio y la Muerte, que también es un libro que aborda el mismo tema, o en Camino a Casa, con la muerte del padre, ¿no? Que son temas muy, muy, muy potentes. La desaparición del padre. Es muy Sí, potente exacto. eso también, como al Exacto. final está la clave. Bueno, el libro álbum que editó Zigzag de la historia de un oso, en la misma clave, ¿no? Sí, muy interesante. Bueno, Megumi y luego Javier. Hola, gracias Carmen Luz por todo lo que has compartido hoy día, está todo muy interesante. Y a propósito de esto que comentaste, de la inquietud respecto de la composición, eso lo que llamas como composición global y continuidad de recursos visuales, a propósito de lo cual la escritura se vuelve aparentemente más expresiva y más libre en su disposición en el caso de los libros álbum latinoamericanos, se me vino inmediatamente a la cabeza qué es lo que ocurre con la tradición de los libros de artista y los libros objetos también en nuestra tradición, que creo que ahí se podrían encontrar, no sé si tú lo has pensado, pero creo que ahí también se pueden encontrar similitudes con respecto, por ejemplo, a artistas que se encargan de todo el proceso de composición, donde trabajan con materiales encontrados, donde hay mucha importancia de la letra manuscrita. Entonces creo que es bonito también de repente poner en diálogo el libro álbum con estos otros géneros que, claro, aparentemente están dirigidos a gente mayor, pero que sin duda creo que pueden encontrarse ahí alguna resonancia. Pienso, por ejemplo, en Juan Luis Martínez, que hacía todo con sus manos, o en Guillermo Deisler, que también se dedicó bastante como a la pedagogía incluso. Deisler hizo, no sé si tú lo conoces, pero él hacía clases en la Universidad de Chile, en la ciudad de Antofagasta, en los 60 y los 70, y le hacía clases precisamente a gente que iba a ser profesora de colegio. Entonces, mi pregunta es si habías pensado en el fondo las relaciones entre el libro álbum y los libros de artista o libros objeto. Y la segunda, una pregunta más teórica que me quedó dando vuelta también, esta distinción entre el modo verbal y el modo visual como cosas separadas, y me pregunto si desde la teoría multimodal existe alguna problematización en torno a la condición de imagen de toda escritura, porque toda escritura en el fondo es una imagen, ¿no? Y hay un punto en el cual, sobre todo en casos manuscritos, hasta qué punto eso termina siendo imagen y no tanto texto, o terminan contaminándose en el fondo esas distinciones tan A y B. Esas son Claro. mis preguntas. Bueno, no, lo que me planteas tú de la comparación de género, no lo he pensado, pero es como lo que les decía al inicio, esa invitación que hace el texto fundacional de los estudios multimodales de Kress y Van Luden es también busque lo local. Ahí está, hay claves que son propias. Entonces, si bien no lo he pensado tan claramente como lo planteas tú, me parece que es una invitación súper interesante en el fondo a entender que la creatividad es un ámbito a indagar y que por supuesto que van a salir características propias de nuestro contexto. Y bueno, sí, pues finalmente lo multimodal en el fondo no es que separe lo verbal y lo visual, sino que por motivos de análisis uno puede enfrentar un análisis lingüístico y luego un análisis visual
pero luego viene el trabajo de unificarlo, que es lo que decías tú, y ahí entonces aparece la literatura multimodal. Muchas veces se piensa que la literatura multimodal es solamente observar la imagen, pero es, como dices tú, observar el ensamble. Es una Se postura genera... metodológica, entonces. Exacto. No, claro, no pero, tan... Claro. Sí, es una postura metodológica, por supuesto, porque para analizar lingüísticamente tú tienes que utilizar la gramática, pero para analizar visualmente utiliza esta, entre comillas, gramática visual, pero si después no juntas los dos elementos, o los dos modos, o los tres modos, si es que hay color, u otros, porque también hay un libro algo que tiene sonido, por ejemplo, no llegas al significado, pues te quedas con... Sí, sí, claro. No alcanzas a llegar a la composición global. Súper, muchas gracias. Gracias a ti. Javier, Bien. me parece que venía después. El Javier, sí. Sí, hola. Bueno, tengo un poco desordenadas mis ideas porque tengo varias cosas que quería preguntar. Primero, me resonó como cuando el profe habló de historia de un oso, que también tiene que un poco ver con lo que yo quiero. Porque, por ejemplo, el año pasado salió la película Wolf Walkers, que tiene toda la pinta, por ejemplo, de ser un libro álbum animado. Entonces, hay una relación también entre el lenguaje cinematográfico y que se ha adaptado, y yo creo que, porque existe como los cuentos ilustrados como los conocíamos previamente, y tenemos el libro álbum, y como para el libro álbum se ha ido adaptando como elementos del lenguaje cinematográfico en la construcción y para la narración de la historia. Entonces, para mí la pregunta en este caso sería más o menos, ¿cuánta relación hay entre el cine y el libro álbum y en ese tipo de lenguajes y cómo se conectan? Eso, una cosa. Y por otra parte, ya más un poco en lo teórico, más que una pregunta, es como lo estaba pensando desde esta idea de que tenemos en el libro álbum recursos lingüísticos, pero también, y como decía Carmen, no es como enfocarse solamente en lo visual, sino que tiene que ver un poco con el enlace que hay, o la conexión que hay entre los recursos lingüísticos y los recursos icónicos, porque finalmente esos son la visualidad que representa el libro álbum. Eso ya más es una cosa que yo estaba pensando ahora mientras que lo hablaba. Eso. Bueno, sí, como quizás en relación a lo último que decías, yo creo que la palabra lo define, multimodal, multiplicidad de modos, ¿no? Aun cuando nos hemos centrado en el modo de la imagen y en el modo verbal, ahí hay que estar abierto a otros elementos también. De hecho, lo que tú mencionabas, dentro de este gran modo de la imagen, encontramos otros lenguajes, por ejemplo lo que acabas de decir tú, el lenguaje del cine y los ángulos, los planos y los ángulos de cámara, por ejemplo. Entonces la teoría multimodal, ahí es súper interesante, porque primero en la historia aparece la fotografía, pero luego es el cine el que codifica estos ángulos, y ahí no nos vamos a meter en eso, pero es fascinante. Cuando los lingüistas sabemos que no es posible determinar el origen del lenguaje verbal, pero sí es posible determinar el origen del lenguaje del cine. Más o menos en 1910 empiezan las codificaciones de cine. ¿Qué significa un primer plano? ¿Qué significa un close-up? ¿Qué significa un plano general? Y entonces muy interesante cómo después, nuevamente la imagen fija utiliza estas categorías del cine. Lo difícil del cine es que, o del análisis de la visualidad, no es que no se pueda hacer, pero tiene el movimiento. Entonces, hay otros movimientos que están en juego, el de la cámara, el acercar, el lente de partida, el lente se acerca, se separa, o se aleja, digamos. La cámara también se mueve y los sujetos también tienen movimiento, entonces ya entra esa cantidad de movimiento que complejiza el análisis, pero por supuesto que sí es posible realizarlo, pero no a nivel de fotograma, por supuesto, sino que en esta continuidad de recursos. Así que, de todas maneras, sí, pues ahí hay son los recursos semióticos en la sociedad, cómo se van generando lenguaje y cómo un recurso utiliza el otro, y el cine es muy potente en la codificación de las distancias personales, interpersonales. No solo en el libro álbum, en la imagen en general.
Bien, creo que, no sé, Megumi, si tal vez estamos en la hora o tenemos tiempo para una pregunta más, si De alguien repente quiere... podría ser una última si es que alguien se anima. Perfecto, ¿alguien se anima con alguna última pregunta para nuestra invitada? Bien, yo tengo una última pregunta, Carmen Luz. ¿Autores o autoras favoritas de libro álbum? Depende, pero si me pregunta hoy día, Dominique Schwarzwald con Top y Lili Lana, de, ay, ¿cómo se llama la autora? Paula Vázquez. Paula Vázquez, sí, hoy día de los que presenté, pero depende, pues como la literatura, depende del estado de ánimo, de la edad, del día, van variando. Ya, pero ahí tenemos una súper buena recomendación para seguir indagando con esta autora. Súper. Bien, Megumi, estamos. No sé si quieres cerrar Muchas gracias a los entusiastas participantes, asistentes de esta reunión. Muchas gracias, por supuesto, Carmen Luz. Me encantó. La verdad es que yo soy más del mundo del libro de artista y poesía visual, y me encantó entrar a esta relación texto-imagen desde esta orilla. Así que te agradezco también personalmente. Bueno, y a Freddy y a Valera por organizarlo. Y nos vemos prontamente en la siguiente sesión de diálogos en torno al libro y la lectura. Esta conversación va a quedar subida en Instagram, la cuenta de Instagram de la Escuela de Literatura, así que ahí pueden luego compartir o volver a revisar si es que algo les quedó pendiente. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, Megumi, gracias a todos por venir, Freddy y Carmen Luz especialmente. Sí, gracias Carmen Luz por una excelente conversa. Lo pasamos Gracias muy bien. por la invitación. Gracias. Gracias, chao, chao. Chao, Chao, gracias. chao. Chao.